Bueno, como les había prometido, voy a compartirles la clase de infertilidad masculina y los aportes de ultrasonido que puede hacer para determinar alguna anomalía que esté causando esta entidad. Entonces voy a compartirles la pantalla. Bueno, y estoy compartiéndole la pantalla y estoy grabando. Entonces vamos a hablar del abordaje integral de la infertilidad masculina y cómo podemos ayudar nosotros con las imágenes para detectar estas anomalías. En cuanto a la definición, la Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad masculina o la infertilidad humana como la falta de embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. En cuanto a la epidemiología, el 8% de las parejas experimentan algún problema de infertilidad durante su vida fértil. Una investigación dirigida por la OMS en más de 10.000 parejas infértiles determinó que la causa masculina ocupa el 33%, la causa femenina el 25% y la causa compartida de un 20%, siendo su causa no determinada en un 15%. Recordamos la fisioanatomía de la vía eyaculatoria. Entonces, en principio tenemos los testículos que tienen una doble función exocrina con la exocrina y la espermatogénesis y otra endocrina, la producción de andrógenos. Luego tenemos la vía seminal destinada al transporte y maduración de los espermatozoides, que está constituida por el epidídimo, por el conducto deferente, por los conductos eyaculadores que entran en la próstata y desembocan en la uretra a través del venum montadum. Tenemos las glándulas accesorias encargadas de segregar un líquido medio líquido que se mezcla con los espermatozoides constituyendo el plasma seminal. Y estas son las vesículas seminales, que están a ambos lados, hacia arriba y a ambos lados de la próstata, que segregan un líquido de pH alcalino rico en fructosa. Su secreción constituye la mayor parte del volumen seminal. Luego tenemos la próstata, mantiene una secreción continua de pH ácido constituida por ácido cítrico, fosfatasas, zinc. El medio enzimático prostático contribuye a la licuefacción del coágulo del semen y aporta un 20% del volumen seminal. Y luego tenemos las glándulas bulbouretrales que están alrededor de la uretra. Aquí tenemos el dibujito, glándula bulbouretral, que están a ambos lados de la uretra vulvar, que son las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Estos son dos órganos glandulares que segregan un líquido viscoso de aspecto mucinoide, el cual se vacía en la uretra en el acto de la eyaculación y aporta entre un 2 o un 5% del volumen del semen. En cuanto a la etiología de la infertilidad masculina, se reconocen causas pretesticulares, testiculares, que son la mayor cantidad, y las causas posttesticulares. En cuanto a las causas pretesticulares, tenemos los disturbios endocrinos, la diabetes, mellitus, el hipotiroidismo, desórdenes hipotalámicos, factores psicológicos, drogas, alcohol y tabaco. De las causas testiculares tenemos los defectos genéticos, el conjunto anormal de cromosomas del síndrome de Klinefelter, la criptorquidia, el varicocele, el trauma y la infección con atrofia. Y las causas posttesticulares son las que podemos observar por vía de la ecografía prostática transrectal, que son las que obstruyen la vía eyaculatoria, la eyaculación retrógrada, se produce cuando hay grandes resecciones de próstata por vía transuretral, hipospadias y la disfunción eréctil. Los objetivos de esta clase van a ser aportar el aporte de los métodos de diagnóstico por imágenes en el diagnóstico y terapéutica en los pacientes con infertilidad masculina. Y en ellos podemos observar las alteraciones testiculares y el diagnóstico de anomalías de la vía excretora eyaculatoria o causas posttesticulares. Entonces, primero tenemos que definir lo que es la oligospermia. La oligospermia, a causa de la disfunción
masculina, causa de la infertilidad masculina, se define como la disminución del número y calidad de espermatozoides. Según la Organización Mundial de la Salud, un hombre padece de oligospermia cuando el número total de espermatozoides es inferior a 15 millones por mililitro. Y las causas pretesticulares, testiculares y posttesticulares, de las pretesticulares los déficits hormonales o hipofisarios, las causas testiculares, como dijimos, la atrofia, hipotrofia, infecciones crónicas, varicocele, etc., y las alteraciones obstructivas de la vía eyaculatoria, que nos vamos a dedicar en esta presentación. Luego tenemos que la oligospermia, que es la disminución de la cantidad de los espermatozoides en el volumen eyaculado, se puede presentar con un volumen eyaculatorio disminuido, menor a 1 centímetro cúbico, y esto es cuando hay una alteración de la vía eyaculatoria. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con ecografía transrectal, a la cual tenemos que asociarle la ecografía renal. Y ahora les voy a explicar por qué. Y cuando tenemos un volumen eyaculatorio normal, es decir, mayor a 1 centímetro cúbico, las causas de oligospermia generalmente son causas testiculares, y ahí podemos ayudarnos con el ultrasonido. Cuando este es normal, habría que hacer una biopsia testicular. En cuanto a la infertilidad masculina de causa testicular, podemos valernos del examen físico para palpar y ver el tamaño y posición de los testículos, o sea, la inspección, la palpación, si están presentes o no los testículos, su tamaño, la consistencia por presencia de lesiones focales o difusas y las lesiones extratesticulares. Una de las causas más importantes de causa testicular de infertilidad es el varicocele. Aquí vemos un paciente que se ve clínicamente el varicocele de grado 3, y vemos en el examen con Doppler color, con reflujo espontáneo, sin la necesidad de hacer maniobra de Valsalva. Las causas testiculares son los defectos genéticos en el cromosoma Y, conjunto normal de cromosomas en el síndrome de Klinefelter, criptorquidia, torsión, varicocele, trauma, infecciones y atrofia, que esto no me voy a detener porque ya tuvieron la clase de testículo con el doctor Javier. En tanto, la causa de infertilidad de causa testicular, nosotros en el ultrasonido confirmamos la presunción clínica, vemos la posición de los testículos, observamos su tamaño, vemos si tiene lesiones focales o difusas y patología extratesticular. En tanto que la infertilidad de causa obstructiva o posttesticular puede estar en cualquier parte del sistema excretor, desde la red de testis hasta los conductos eyaculadores. Puede resolverse con microcirugía o con extracción de espermatozoides de los testículos. O sea, que en las causas posttesticulares vamos a tener anomalías en epididimarias, anomalías en los conductos deferentes, anomalías en las vesículas seminales y en los conductos eyaculadores. Cualquier anomalía en este sector puede afectar el volumen del líquido eyaculado y, por tanto, el número de espermatozoides. ¿Cuál es la clínica y el laboratorio de la obstrucción de la vía eyaculatoria? Bueno, en el interrogatorio, el paciente presenta generalmente dolor perineal, puede tener hemospermia, dolor perineal, dolor testicular o abdominal bajo, historia previa de prostatitis, vesiculitis o epididimitis. En cuanto a la etiología, anomalías de las vesículas seminales, anomalías de los vasos deferenciales, anomalías de los conductos eyaculatorios, quistes de la línea media prostática. Un breve recuerdo embriológico, por cual yo les dije que cuando sospechamos una obstrucción de la vía eyaculatoria tenemos que ver también el riñón, es porque el origen del riñón con su vía excretora y del epidídimo con su vía eyaculatoria o excretora va a ser el mismo, es decir, origen mesodérmico. Un paciente que tiene una agenesia renal puede tener asociada una agenesia testicular o puede tener asociada alguna anomalía en la vía eyaculatoria. Vamos a ver algunos casos. Agenesia bilateral de los vasos deferentes y de las vesículas seminales. Acá tenemos un corte axial alto,
con ultrasonido transrectal, donde podemos ver las vesículas seminales normales y los vasos deferenciales normales. Este es un paciente que tiene una marcada atrofia de las vesículas, atrofia, le diría agenesia de las vesículas seminales y agenesia de los vasos deferenciales. Entonces, agenesia bilateral de las vesículas seminales y agenesia bilateral de los vasos deferenciales. Esta es una agenesia unilateral de los vasos deferenciales y de la vesícula seminal. Esto no cursa con oligospermia ni con disminución del volumen eyaculatorio si la otra vía excretora está normal. En este caso vemos el vaso deferencial y vemos la vesícula seminal cómo van hacia los conductos eyaculadores a desembocar en el verum. De este lado está ausente. Esto es normal, en este lado tenemos la vesícula seminal normal y tenemos una agenesia del lado izquierdo. Esta es la resonancia donde tenemos la vesícula seminal derecha normal y la agenesia de la vesícula seminal izquierda. Este mismo paciente se había hecho un urograma excretor y fíjense cómo vemos de este lado el riñón normal con la excreción normal y de este lado una agenesia del riñón izquierdo, asociado entonces a agenesia de los vasos, del vaso deferencial homolateral y de la vesícula seminal homolateral. Los quistes de las vesículas seminales también causan obstrucción y disminución del volumen eyaculatorio. Acá tenemos un quiste unilateral complicado y acá tenemos múltiples quistes unilaterales de la vesícula seminal derecha. Este es un paciente de 21 años con disuria y dolor perineal. Al ultrasonido, aquí tiene la vejiga por vía suprapúbica, un gran quiste por debajo de la vejiga. Un ultrasonido muestra un quiste en relación a la vejiga. La cistografía muestra reflujo del quiste hacia el uréter. Aquí tenemos reflujo del quiste hacia el uréter, con el cual presenta, por supuesto, una desembocadura ectópica, una hipotrofia del parénquima renal homolateral que causaba en este caso infección urinaria y dolor. Acá tenemos la resonancia, un corte sagital, donde vemos la vejiga urinaria y el quiste de la vesícula seminal. Esta es una TC con contraste prequirúrgica, donde observamos un voluminoso quiste de la vesícula seminal, y esta es la TC post-resección transuretral del quiste de la vesícula seminal. Es un paciente de 16 años con disuria y dolor perineal. El TRUS muestra un gran quiste de la vesícula seminal y en el urograma la agenesia renal. Esto se puede completar con la ecografía homolateral y vemos la agenesia del riñón. Otra causa de infertilidad por causa obstructiva es la inflamación crónica de las vesículas seminales y su calcificación. Cuando la infección crónica se envuelve a las vesículas seminales, se produce fibrosis y calcificación, las vesículas seminales se vuelven ecogénicas y la litiasis de las vesículas seminales es otra causa de infertilidad. Fíjense, corte axial alto, donde tenemos calcificación de las vesículas seminales y acá tenemos atrofia y calcificación de las vesículas seminales. Otra causa, ya bajamos hacia los conductos eyaculadores, es la litiasis, que como les dije en la clase anterior, la litiasis de los conductos eyaculadores se producía por reflujo de la orina, de la uretra, hacia los conductos eyaculadores. Cuando es unilateral no es causa de infertilidad, pero cuando es bilateral, como en este caso, el derecho y el izquierdo, es causa de obstrucción y generalmente es muy difícil de corregir con algún tipo de cirugía. Entonces, la litiasis de los conductos eyaculadores y de las glándulas periuretrales, conductos eyaculadores y glándulas periuretrales, es causa de disminución del volumen del líquido eyaculatorio con la correspondiente oligospermia. Los quistes de los conductos eyaculadores son dilataciones quísticas paramediales, se producen por estrecheces, inflamaciones o litiasis. Esta es la gráfica del quiste del conducto eyaculador, así es como se ve en la ecografía prostática transrectal, donde vemos aparentemente un quiste medial, pero cuando lateralizamos y hacemos los cortes sagitales, vemos claramente que corresponde a un conducto eyaculador. Este es un paciente de 62 años
que vino con la clínica de una lesión palpable en topografía de la vesícula seminal izquierda, siendo diagnóstico presuntivo tumor de la vesícula seminal. Y resultó ser un quiste del conducto eyaculador izquierdo. Fíjense que parece medial, pero al hacer el corte sagital, la que tenemos anterior-posterior, es un quiste de la vesícula seminal izquierda. Perdón, del conducto eyaculador izquierdo. Los quistes de los conductos eyaculadores, aquí tenemos un varón de 32 años con oligospermia de probable causa obstructiva. La TRUS muestra quistes de la vesícula seminal derecha, ectasia quística de la vesícula seminal izquierda y del vaso deferente y quiste del conducto eyaculador. Entonces, todas las vesículas seminales, los vasos deferenciales y los vasos y el conducto eyaculador tienen dilatación quística. Bueno, en cuanto a la obstrucción de los conductos eyaculadores por los quistes mediales, que son factibles de ser corregidos por cirugía, debemos recordar que en el varón tenemos el conducto, aquí tenemos el testículo, acá tenemos acá tenemos una gráfica donde tenemos el testículos, la rete testis, que van a desembocar todos hacia el epidídimo y de allí hacia el vaso deferencial. En la mujer se produce lo que se llama el conducto de Müller. El conducto de Müller va a formar el útero y el cuello y la cúpula vaginal. En el varón este conducto de Müller se atrofia, pero algunas veces queda un remanente quístico que se llama remanente del conducto mülleriano, que se da en topografía medial en el centro de la próstata. Estos quistes de los conductos müllerianos remanentes de la vida intrauterina, que tienen que desaparecer, pero en este caso persisten como dilatación quística, son quistes mediales, se llaman quistes de Müller. También acá hay una estructura que es el utrículo prostático, que también puede presentar una dilatación medial quística y puede ser causa de obstrucción bilateral de los conductos eyaculadores y causa de infertilidad masculina por oligospermia. La obstrucción de los conductos eyaculadores por quistes mediales pueden ser por quistes müllerianos, que son remanentes del conducto de Müller, se presentan en la línea media, ocasionan obstrucción por compresión extrínseca, pueden adquirir un volumen considerable y extenderse hacia la región supraprostática. La punción del mismo resulta estéril en espermatozoides. ¿Por qué? Porque en esos remanentes no existe formación de espermatozoides, son remanentes embriogénicos o embriológicos de los conductos de Müller. Un caso de conducto de Müller, fíjense, la ecografía prostática transrectal, vemos una gran formación quística en el medio de la próstata y la resonancia confirma el hallazgo, una lesión hiperintensa en T1, en T2, una lesión hiperintensa en T2 por el contenido líquido, representa el quiste del conducto mülleriano. Después tenemos los quistes del utrículo, que son dilataciones quísticas del utrículo, son de menor tamaño que los müllerianos, actúan por compresión, tampoco poseen espermatozoides. La incidencia del utrículo prostático dilatado oscila entre el 11 y el 14% en presencia de hipospadia o estados intersexuales, siendo mayor a 50% cuando existe hipospadia perineal. Generalmente se asocian con anomalías de los genitales y se diagnostican en pacientes jóvenes. Son de gran tamaño y de forma vesicular o tubular y frecuentemente se comunican con la uretra prostática y han sido denominados quistes del utrículo o vagina masculina. Quistes del utrículo. Acá vemos un urograma donde vemos llenada la vejiga con una gran formación quística que está en íntimo contacto con la vejiga urinaria. Y acá en la resonancia vemos un quiste del utrículo en la secuencia T2 que es hiperintenso en T2. Otro quiste del utrículo de tipo fusiforme localizado detrás de la vejiga urinaria. Esto es causa de infertilidad por obstrucción de la vía eyaculatoria. En cuanto a la terapéutica en general, consiste en la desobstrucción por vía transuretral de los conductos obstruidos.
Los conductos eyaculadores entran en la uretra a nivel del verum montanum, la ruta más directa de resección transuretral del verum por sí mismo. El procedimiento se realiza por TRUS para su guía. El éxito de la terapéutica se refleja por un incremento del volumen eyaculatorio y de la calidad de los espermatozoides. Entonces acá tenemos un procedimiento. Acá tenemos que el quiste estaría en la línea media, entonces se entra con un veniqué y se produce la vasoobstrucción o apertura del quiste hacia la uretra. Acá tenemos entrando el urólogo, donde está entrando el quiste y se produce la apertura del quiste hacia la uretra. Entonces, como conclusión, el aporte de los métodos de diagnóstico por imágenes en el diagnóstico y terapéutica en los pacientes con infertilidad masculina radica fundamentalmente en la detección de alteraciones testiculares y anomalías en la vía excretora eyaculatoria. En este último caso también es fundamental para la guía de procedimientos terapéuticos en los casos de quistes de los conductos eyaculadores o quistes obstructivos de la línea media. Y el éxito de la terapéutica se refleja por un incremento del volumen eyaculatorio y de la calidad de los espermatozoides. Bueno, entonces con esto hemos terminado el módulo urológico, del cual van a tener el examen el día miércoles. Esto es simplemente para que sepan que tienen instrumentos en las imágenes para detectar pacientes con infertilidad y cuáles son las causas. Y bueno, les deseo mucha suerte el día miércoles. Voy a cortar la grabación y espero que haya sido exitosa. Y si no, me avisan. Corto acá.